amable. Buenos días a todos. Quiero agradecerles la oportunidad nuevamente por presentar este tema que nos encanta a todos, particularmente a todos los miembros de la sociedad y a María Teresa especialmente. Lo difícil de la presentación va a ser poder resumir en tan poquito tiempo toda la literatura tan extensa que hay con relación a este tema que ustedes conocen muy bien. Ahí está. ¿Cuál adelanto, perdón? ¿Cuál adelanto? Ya le hice, pero no adelanto. Bien, no vamos a recordar, a entrar en detalle todas las indicaciones del Helicobacter para su tratamiento, pero sí algunas cosas nuevas. En primer lugar, mencionar que en el caso de linfomas de tipo difuso de células B grandes, los hematólogos aceptan que se puede hacer un tratamiento inicial porque antes de la quimio y la radioterapia se ha encontrado que en muchos casos regresan también, de manera que además del mal conocido por todos, esa puede ser una indicación nueva. Igualmente, en la anemia ferropénica, cuando no se encuentra una causa definida de sangrado, puede ser una indicación aceptada de tratamiento. Igualmente, la deficiencia por B12, ambas por su acción a nivel gástrico de la bacteria. La trombocitopenia igualmente. Y otras relaciones sugeridas más nuevas están la neoplasia colónica, tal vez por la relación de la bacteria con los niveles más elevados de gastrina durante mucho tiempo, la obesidad y la relación con la grelina, conocida por todos ustedes, y otras entidades todavía donde no es muy claro, pero donde se ha encontrado que algún tratamiento puede mejorar en algunos aspectos algunos pacientes, como en la urticaria crónica, la corioretinopatía, en la enfermedad de Parkinson idiopática. Recordemos que existe un primer caso de meningitis asociado al Helicobacter sinaedi, que es un Helicobacter de roedores y de primates, e igualmente se han descrito úlceras del yeyuno en niños asociadas al Helicobacter. Básicamente, al considerar un tratamiento de una enfermedad infecciosa, con relación al Helicobacter, recordemos que son importantes los tratamientos previos y el control o no adecuado de un pH gástrico durante el tratamiento. Desde el punto de vista de resistencia existen pues dos factores, el factor del huésped y el factor de la bacteria. Con relación al huésped están los que están mencionados allí, que pueden alterar el metabolismo de los inhibidores de bomba, e igualmente que pueden generar una resistencia natural, particularmente a la claritromicina. Y desde el punto de vista de la bacteria, importante considerar el inóculo. Entre más densidad bacteriana existe, más difícil de erradicar porque probablemente existen cepas que sean naturalmente resistentes a antibióticos, especialmente a la claritromicina. Igualmente, los que tienen Kg positivos pueden ser más susceptibles a ser erradicados. Igualmente, debemos tener en cuenta que existe una resistencia genotípica, pero también fenotípica. En algunos pacientes existe una población no replicable que no es activa y por consiguiente más difícil de erradicar, pero cambiando las condiciones gástricas se puede volver esa población ser reversible y volverse activa y más susceptible a los antibióticos. La lista de los medicamentos es la misma que se presentan desde hace varios años, no ha variado sustancialmente, lo que ha cambiado tal vez es el sistema de tratamiento y el tiempo y duración de los mismos. Pero obviamente que la ciencia no se detiene y la investigación continúa y ya están haciendo trabajos sobre aspectos más específicos de la bacteria, como por ejemplo bloquear la síntesis de la coenzima A por la metopterina, por ejemplo, antibióticos más específicos o sustancias que sean potentes, capaces, inhibidores de la ureasa, por ejemplo, además de los otros elementos mencionados allí. Desde el punto de vista de resistencia, recordemos que para el metronidazol desde hace mucho tiempo describimos y se sigue describiendo una resistencia muy alta en todos estos países subdesarrollados. Con relación a la claritromicina, digamos que el valor aceptado más recientemente es alrededor de un 15%. Este otro trabajo también colombiano muestra un 13.6%, de manera que está cercano al 14-15% en nuestro país. Recordando además también que se ha encontrado que el punto de mutación importante con relación al gen 23S es muy frecuente entre nosotros y por eso explica también en esos casos que la resistencia es alta a la claritromicina. Ahora, los valores en general son comparables, un poco más bajos que el global en promedio en el mundo, más alticos que el de Europa y más bajos que los de otras regiones. Las causas, pues además de las mencionadas desde el punto de vista genético de la bacteria, puede ser adquirida a través de tratamientos previos. Como veremos luego, la resistencia
a la amoxicilina, al bismuto, a la tetraciclina y a la furazolidona en general son muy bajas. En cambio, a los macrólidos, el metronidazol y las quinolonas es alto. Pareció muy importante mostrar este trabajo realizado recientemente en el Reino Unido porque se utilizó un número adecuado de pacientes y ustedes ven cómo el resultado básico es que cuando los pacientes han recibido previamente amoxicilina o tetraciclina, la probabilidad de desarrollar resistencia, el riesgo es bajo, no aumenta. En cambio, cuando han tenido tratamientos previos de quinolonas, aumenta el 80% de riesgo por cada curso de tratamiento con las quinolonas, del 60% con el metronidazol, siendo significativo estadísticamente con estos dos medicamentos, y del 50% para la claritromicina, que en este caso no fue significativo, pero de todos modos fue muy alto. Bien, los conceptos de tratamiento pues han evolucionado, todos conocemos la terapia triple durante muchos años, pero al final de la década anterior se encontró, después de muchos estudios, que realmente el porcentaje de erradicación estaba bajando y estaba alrededor del 80%, y que la primera causa de esa merma en la erradicación era el aumento en la resistencia a la claritromicina, que ya se veía venir desde comienzos de la misma década por la utilización tan extraordinaria de este medicamento. En resumen, podemos decir que hacia el final de esa década, el 60% de los trabajos realizados en el mundo mostraban un porcentaje de erradicación inferior al 80%, lo cual, de acuerdo a la clasificación del doctor Graham, es inaceptable. Nuestro amigo el doctor Graham, hizo una clasificación que es muy práctica, porque considera que debe tener un tratamiento, una efectividad por lo menos superior al 90% y que es inaceptable una erradicación por debajo del 80%, que era lo que estaba sucediendo la mayoría de las veces. ¿Cuál es el efecto de la resistencia de la claritromicina y el metronidazol en la terapia triple? Ninguna terapia triple con claritromicina resistente tiene una erradicación superior al 50%. Con el metronidazol es un poco más alta porque la resistencia al metronidazol puede ser vencida aumentando la dosis y aumentando el tiempo de duración del tratamiento. Un aspecto también que realmente no le paramos muchas bolas y se relaciona con este trabajo reciente, donde se trataron pacientes sensibles a la claritromicina con la terapia clásica, pero a dosis diferentes de amoxicilina, 1,5 gramos, un poco más de 2 gramos y 2 gramos. Igualmente, a los pacientes resistentes a la clari les dieron entonces en terapia triple metronidazol con dosis similares de amoxicilina, y se encontró muy claramente que los pacientes que recibían 2 gramos o un poco más tenían una diferencia importante con relación a la erradicación, de manera que tengamos también en cuenta eso, la dosificación de la amoxicilina. Bien, como la claritromicina no servía, entonces se decidió cambiar, pues muy fácil, cambiemos la clarito por levofloxacina, que también es útil. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que efectivamente la terapia triple en general es mucho más activa con levofloxacina que con claritromicina, pero sin ser la perfecta. Curiosamente, en este estudio utilizaron clari con levofloxacina, una combinación que no se aconseja en general porque son dos medicamentos importantes, y si hay fracaso pues se pierden prácticamente los dos, pero puede ser de utilidad en casos de alergia a la amoxicilina. En resumen, la terapia triple con levofloxacina, que es la que estamos tentados a utilizar hoy en día muchísimas veces, tiene resultados variables dependiendo del grado de resistencia que exista localmente con relación a las quinolonas. Repito, es superior de todos modos la de levofloxacina que la terapia triple con claritromicina. Dos aspectos importantes: uno, al aumentar la dosis al doble no mejora la erradicación y tampoco vence la resistencia a la levofloxacina. Se considera entonces una recomendación que no se debiera utilizarla, se debiera utilizar solo si la claritromicina presenta resistencias muy altas en esa zona y a la vez la de las quinolonas es bajas. Hasta donde yo sepa no tenemos datos de eso de las quinolonas y es importante hacerlo en nuestro medio. Entonces se decidió cambiar entonces el sistema de tratamiento, aumentando la dosis, el número de medicamentos o dando un pretratamiento con medicamentos que disminuyeran la carga bacteriana. La terapia cuádruple implícitamente indica que siempre tiene bismuto. Cuando hablemos de cuádruple es bismuto asociada,
con los medicamentos que están allí. Los resultados no son los mejores y sin embargo nosotros somos muy amigos a esa terapia con bismuto, se acercan alrededor del 80% o un poco menos, que es poco satisfactorio, siendo de todos modos superior a la terapia triple con claritromicina. Esta terapia con bismuto no es afectada por la resistencia al metronidazol. Ahora, la otra terapia es la terapia concomitante, que también es cuádruple, pero indica que no tiene bismuto. Y en ella básicamente la tetraciclina se cambia por amoxicilina y el bismuto por claritromicina. Y curiosamente los estudios de la literatura muestran que es un buen esquema de tratamiento como primera línea, con resultados alrededor por intención de tratar del 90% en varios estudios y obviamente por protocolo mucho mayor. De manera que curiosamente no la utilizamos mucho, sin embargo la literatura dice que es mejor. Finalmente, de los nuevos esquemas, la secuencial, que es la que está de moda, que fue introducida por los italianos, que consiste básicamente en dar un ciclo de 5 días de inhibidor con amoxi y a 5 días después cambiarla por clari y tinidazol o metronidazol durante otros 5 días. Los resultados iniciales fueron muy buenos. El mecanismo de acción estaría dado porque aparentemente el Helicobacter tiene unos canales de eflujo que permiten sacar la claritromicina de la bacteria y evitar que le actúe. De manera que al dar la primera fase de amoxicilina se lesionaría la pared celular y en ese sentido entonces permitiría que la claritromicina se actúe durante la segunda fase. Además que permite pues una mejor estabilidad para acción del antibiótico y que variar las cepas de inactivas a activas también. Hacia el año 2009 los resultados eran muy buenos, por encima del 90%, con las ventajas de no ser afectada por las condiciones que están mencionadas allí, aunque la resistencia a la claritromicina sola sí la disminuye, pero siendo superior el resultado a la terapia triple. Desventajas, un poquito más complicada de explicarle al paciente, y es afectada por la resistencia doble. Ahora, inmediatamente salió eso, pues todos los autores dijeron, no, lo que toca es además aumentar el tiempo de duración, y entonces le aumentaron el tiempo de duración a la primera fase y el tiempo de duración a la segunda fase, con todos los esquemas que ustedes quieran se han descrito en la segunda fase. Ahí hay dos interesantes, este que es del grupo del doctor Graham, mostrando que el mismo esquema, pero durante 7 días, tiene una erradicación superior al 95%. Existen los otros que están mencionados allí y seguramente que van a aparecer más híbridos. En América Latina, trabajo reciente, en varios países se encontró que la terapia secuencial no era mejor que la terapia triple durante 14 días. ¿Ya? Sin embargo, es contrario, digamos, a lo que en general se encuentra en la literatura. En Asia, en una revisión importante, se encontró más o menos lo que se encuentra en todas partes, que la terapia secuencial tiene una erradicación un poco superior al 80% y es mejor que la terapia triple con claritromicina. Y en un estudio todavía mucho más amplio a nivel mundial, encontró lo mismo, más del 80%, siempre menos del 90% con la terapia secuencial, superior a la terapia de 7 y 10 días secuenciales, pero similar a una terapia secuencial de 14 días. Igualmente similar a la terapia cuádruple con bismuto y estadísticamente igual a la terapia concomitante o cuádruple sin bismuto. De manera que tenemos una secuencial y 2 cuádruples que perfectamente nos pueden servir también como terapia inicial. Igualmente hubo entonces, dijimos, no, pues cambiemos la secuencial, la clari por la levofloxacina, sin embargo, y los resultados pues son entusiasmantes en el sentido de que también tienen resultados satisfactorios. Sin embargo, como mencionaremos luego, lo ideal no es utilizar la levofloxacina. El doctor Sierra en Colombia decidió confundir a la bacteria y empezó a cambiarle la táctica del tratamiento secuencial y lo inició con lanzo, amoxi y metronidazol, con la diferencia que le agregó un periodo intermedio donde aumentó la dosis del lansoprazol, continuó con el metronidazol y en los últimos 5 días volvió y sacó lo que existe en la literatura con relación a la terapia secuencial clásica, nuevamente claritromicina con metronidazol, y los resultados son muy buenos. Hay que tener en cuenta, de todos modos, como esperábamos todos, que tuviera un porcentaje de efectos adversos altos, sin embargo la adherencia fue buena.
Obviamente que estos resultados seguramente van a ser confirmados en la literatura mundial porque son bastante buenos. Tiene la ventaja además de ser poco costoso, ¿no? La terapia híbrida, nosotros intentamos por ahora hacer un tratamiento que consideramos iba a acabar con todo. Le dimos esomeprazol, amoxi 15 días, y los últimos 10 días con Clari y levofloxacina. Sin embargo, los resultados, aunque son aceptables, no es lo ideal que llegue siquiera al 90%. Y si han habido algún tipo de tratamiento previo, el resultado es peor. De manera que nosotros consideramos que es importante tener el dato de resistencia a la quinolona en nuestros medios. Las terapias de rescate, con fracasos previos, las recomendadas son, entonces, como segunda línea, tenemos la terapia cuádruple con amoximetronidazol, inhibidor de bomba, terapia triple con inhibidor de bomba, amoxi, levofloxacina, y la terapia cuádruple con bismuto, ¿ya? Cualquiera de las dos puede ser una buena alternativa como terapia secundaria. Algunos autores en algunas revisiones también aconsejan una terapia triple curiosa, que es la sencillita, inhibidor amoximetronidazol, con resultados que no, con tratamiento a 14 días, que no dejan de ser buenos comparado, sabiendo que de todos modos es una terapia de segunda línea. Pero yo creo que son más importantes las dos primeras y que se confirma también en este otro estudio donde nuevamente recomiendan la terapia triple con la levofloxacina o la terapia cuádruple con bismuto. No hay que olvidar también que hace tiempo, y nosotros también describimos la terapia cuádruple dando en vez del metronidazol el bismuto, el famoso TAP. No han vuelto a salir publicaciones, pero los resultados son también alrededor del 80%, y en aquellos pacientes en los que por medios socioeconómicos e intolerancia al metronidazol está indicada, puede servir también. La moxifloxacina por ahora no tiene nada que ofrecerle al mercado desde el punto de vista de reemplazo de la levofloxacina, no vamos a entrar en detalles, pero digamos que todavía faltan estudios más para sedimentar e informar mejor sobre el papel de esta quinolona. Ahora, en tercera línea de tratamiento, tenemos una terapia cuádruple mejor con inhibidor de bomba, amoxi, tetra y bismuto, como ya se mencionó anteriormente. Cualquier terapia de erradicación con levofloxacina, llámese triple, llámese secuencial, llámese cuádruple, reemplazando el bismuto por la levofloxacina, es una posibilidad. Y finalmente hay autores que recomiendan dar terapia dual con dosis altas del inhibidor de bomba y de la amoxicilina, unos 3 gramos durante 2 semanas. La furazolidona igualmente es una alternativa en terapia cuádruple como tercera línea, como muestran los resultados en este trabajo. En casos de alergia a la penicilina, importante saber que sí es una verdadera alergia, porque muchos pacientes en realidad no son verdaderamente alérgicos y simplemente es una prueba mal hecha, por eso yo creo que es necesario muchas veces confirmar esa alergia, excepto que ya se conozca que sí realmente existe. Entonces se recomienda una terapia cuádruple con bismuto, o también la terapia triple secuencial normal con levofloxacina, o la secuencial con levofloxacina, que vimos que también funciona bien, de manera que esas son opciones. Otros elementos que han sido descritos que pueden participar en la erradicación de la bacteria son los que están mencionados allí, pero es una participación menor. Sin embargo, quiero mostrarles un trabajo reciente en donde investigaron el Helicobacter, el antígeno salivar, y aquellos que fueron positivos se dividieron en 3 grupos, no les hicieron nada, otros les hicieron enjuague bucal con un antiséptico y otros enjuague con tratamiento periodontal. Y los pacientes que fueron tratados tuvieron mejor promedio de erradicación con una terapia triple clásica que los que no fueron tratados, de manera que de pronto a nivel socioeconómico bajo puede ser un factor importante desde el punto de vista de persistencia de la bacteria. Tratamientos no erradicables, entre comillas, son poco lo que encontramos en la literatura. Menciono estos dos antiguos del grupo del grupo español, utilizando una terapia triple con levofloxacina, y la de la doctora Mapi Doré del grupo de Graham también, utilizando terapia cuádruple. Muy rápidamente yo me permití buscar algunos de los últimos casos que he tenido con 4 tratamientos previos negativos para erradicación, en donde utilizamos varios esquemas de acuerdo a los tratamientos previos. Unos, por ejemplo, utilizamos el OTAF, la furazolidona, y secuencialmente seguido con una levofloxacina. Otros, por ejemplo,
un secuencial de levofloxacina con furazolidona, el siguiente una terapia triple inicial y al final 10 días con levofloxacina y doxiciclina, otro con un secuencial con dox y levofloxacina también, y estos últimos que son muy importantes para mí porque recibieron toda la secuencia clásica de tratamientos y siempre siguieron positivos. Al final un tratamiento sencillo de OTAF con bismuto asociado, sean 5 medicamentos, lo erradicó. E igualmente este otro, en donde fue necesario administrar 6 medicamentos y todos fueron negativos. Importante, ¿por qué? Porque hay pacientes con linfomas, con gastritis severos y cambios severos que es necesario que el paciente sea erradicado. Ok, minutico. Si se dan tratamientos continuos, la erradicación prácticamente se acerca al 100%. Recordemos también que hay aproximadamente un 10% de reinfección en nuestros países. Y las conclusiones, entonces, la terapia de primera línea sigue enfrentando un reto hoy en día porque no tenemos los resultados que teníamos antes con la terapia triple. Muy poquitos estudios suben del 90%. Cuando la resistencia a la claritromicina es baja, la terapia triple puede ser efectiva administrada durante 14 días, pero la resistencia a la claritromicina, si es alta, entonces es necesario recurrir a varios tratamientos, como la terapia cuádruple con bismuto, la secuencial, la concomitante y las híbridas. Cualquiera de ellas tiene un resultado entre el 80 y el 90%. Insistimos en que la levofloxacina es muy tentadora para los médicos y para el paciente, pero en realidad procuremos mantenerla para terapias de segunda línea. Y importante entonces sentarnos a pensar en cada historia de los pacientes sobre la historia antibiótica, enfermedades infecciosas urinarias del tracto digestivo, enfermedades graves como peritonitis, etcétera, que probablemente han necesitado este tipo de tratamiento, especialmente por el lado de las quinolonas. Ahora, hoy en día en internet se consigue todo. En estas direcciones de pronto puedan conseguir ustedes algo que les solucione el problema con más facilidad. Muchas gracias.